Y lo primero que debe hacer el Estado es cuidar la vida de todos. Estamos en la comunicación con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Señor Lanegra, buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Gracias. Y hemos leído algunos puntos de lo que dice este comunicado de la reunión que ha existido el día de hoy, calificada como el Consejo de Estado, y lo que nos ha generado bastante atención es que si hay algún tipo de violencia, la policía o las autoridades pueden hacer uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo interpretamos este mensaje? A ver, creo que lo primero que hay que destacar es que en el segundo párrafo del pronunciamiento se hace una referencia expresa al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú. Y se dice además en ese párrafo que las autoridades están aplicando progresivamente las recomendaciones del informe. Esto es importante porque en ese informe se da cuenta de lo que implica los deberes del Estado en situaciones de protestas. Es decir, qué cosa es lo que el Estado debe hacer, ¿no? Y lo primero que debe hacer el Estado es cuidar la vida de todos, ¿no? Cuidar la vida de la gente que protesta, cuidar la vida de la gente que puede verse eventualmente afectada por las acciones violentas de algún sector de los que protestan, ¿no? Eso es su deber principal. Y eventualmente, como parte de ese rol, no es que siempre va a ser así, pero puede ocurrir, tiene que hacer un uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza tiene que ser proporcional, ¿no? Es decir, para que sea legítimo tiene que ser un uso de la fuerza que se acorde con los estándares internacionales y nacionales que se establecen para evitar que esa acción violenta genere, por ejemplo, una víctima mortal. Entonces, si a eso se refiere el comunicado, digamos, más bien habría que decir y habría que recordar a las propias autoridades que ese uso legítimo está vinculado con un conjunto de obligaciones muy estrictas, que lamentablemente, como el informe de la Comisión Interamericana ha señalado, informe que ellos mismos citan, no se cumplieron en las protestas que hubo a inicio del año. Sin embargo, no son las únicas disposiciones que el gobierno está dando o básicamente el Consejo del Estado dio el día de hoy. Pero lo que llama también mucho la atención es que el pasado 6 de julio se terminó promulgando un decreto en el cual se transfiere a las Fuerzas Armadas 12.258.000 soles para poder hacer labor de inteligencia y contrainteligencia. Y en la justificación es que señalan que esto ayuda a contrarrestar primero que la paralización económica, que impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas. Según lo que recogió el semanario Gil Libre en su 13, esto lo que básicamente está haciendo es darle dinero al Ejército, Marina y Fuerza Aérea para que hagan labor de inteligencia en las zonas o regiones de protestas programadas para este 19 de julio. ¿Cuál es su opinión? Sí, a ver, primero hay que ser muy, digamos, honestos en recordar que la inteligencia es una tarea central en todos los estados y que en los estados democráticos la inteligencia se rige por un conjunto de mecanismos que evitan o deben evitar su uso arbitrario, su uso eventualmente abusivo, ¿no? Es decir, que se utilice para, por ejemplo, vulnerar la privacidad de las personas, ¿no? Para afectar eventualmente el ejercicio de algunos de sus derechos. Entonces aquí la clave no es tanto que el gobierno haga inteligencia, inclusive que tenga una inteligencia respecto de, por ejemplo, acciones de conflictos o protestas que pudiera haber. Y hay que ser además muy claros. De hecho, una de las principales razones por las cuales no solamente de gobierno, sino gobiernos anteriores han actuado tan mal frente a conflictos es por la falta de información, por la carencia de información precisa en el terreno de lo que estaba pasando, de las demandas, de las preocupaciones reales y concretas. Entonces, la pregunta es, ¿se hace una inteligencia de buena calidad con esos recursos? O sea, ¿se hace una inteligencia que efectivamente va a cumplir con sus roles en el marco de un Estado democrático? Y segundo, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas de esas actividades van a existir para evitar precisamente que se utilice de una manera, digamos, abusiva o violadora de derechos humanos y eso, pues, evidentemente sea contrario a la democracia? Entonces, esos son los temas
más que la discusión sobre si debe haber inteligencia o no. Como digo, la inteligencia es una necesidad y de hecho es algo valioso para un Estado para precisamente evitar situaciones que lleven a resultados lamentables. Ahora, quiero por favor que usted me pueda dar su opinión frente a las medidas que se vienen tomando desde el día lunes 10 de julio, según lo que dijo el general Sanabria, donde hay cerca de 130 efectivos por día en las garitas de control, por ejemplo, en Pucusana y Yancón y en La Corcona, donde se viene pidiendo el control de identidad, entiendo que es el DNI, además la verificación del traslado de material para la gente que se va a movilizar para la toma de Lima. ¿Es parte de medidas de prevención importantes que tiene que realizar el gobierno o para otros es vulnerar los derechos porque están amedrentando a la gente que está movilizándose desde el interior del país? ¿Cuál es su opinión? Sí, nuevamente puede ocurrir que, por ejemplo, para verificar, ¿no?, la existencia de personas requisitoriadas, el Estado haga operativos de este tipo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué solo en este caso para empezar, ¿no? Ujú. Porque situaciones de, digamos, que conocemos, ¿no?, de circulación de contrabando, circulación de sustancias prohibidas, circulación de narcotráfico, circulación de armas que terminan llegando a las ciudades y que generan los problemas de seguridad ciudadana que conocemos, ocurren todos los días. Y uno se pregunta, bueno, esa capacidad que para el parecer tiene el Estado para hacer esto, ¿por qué no se usa para esos otros temas que de verdad generan problemas de seguridad muy serios en la ciudad? Porque ahora en este caso en particular, ¿no? Ujú. Y la segunda cuestión tiene que ver con la propia efectividad de la medida, ¿no? Porque si de verdad esa fuera la solución a los problemas de seguridad, como digo, lo tendríamos para todos esos problemas, ¿no? Pero al parecer no es el caso, ¿no? Entonces, efectivamente queda la sensación de que es más bien una, una situación que busca generar muy bien la imagen, ¿no?, de un Estado vigilante que podría verse como, pues, tratar de incentivar la participación de las personas en las protestas. Claro, y hay mucho de lo que viene incluso abonando el gobierno una vez más respecto al tema del terruqueo dentro de las protestas. Por ejemplo, las Mm. indicaciones, aquellos que están encabezando estas convocatorias en las regiones del país, eh, calificándolos como terroristas, la vinculación que hacen a la convocatoria con la camarada Vilma, que ha hecho una convocatoria de manera abierta desde su núcleo senderista. Y este trabajo cuasi psicosocial que está haciendo el gobierno de Dina Boluarte, ¿cree usted que realmente va a surtir efecto en la población que de repente está pensando salir a protestar y al estar inmerso dentro del terruqueo que se hace, se va a resistir a salir? Sí, primero una cosa bien importante, ¿no? En todas las protestas, en particular las que implican una participación muy amplia o una eventual participación muy grande, siempre hay actores extremistas, inclusive, ¿no?, digamos, actores subversivos, ¿no?, que aprovechan ese tipo de circunstancias para, digamos, jalar agua para su molino, ¿no?, tener cierto protagonismo o lanzar mensajes para, digamos, ganar de alguna manera presencia en ese contexto, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que las personas en general tengan que, pues, ser puestos como equivalentes de ese grupo extremista. Le doy un ejemplo, ¿no? Hay un grupo, ¿no?, de personas también digamos, extremistas, ¿no?, que están llamando a golpear, a agredir Sí, a las personas que protestan de los combatientes. abiertamente. Claro. Y eso no quiere decir que todas las personas que no están de acuerdo con las protestas están de acuerdo con ellos. Evidentemente no es así. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no?, separar la paja del trigo, ¿no? O sea, separar estos casos específicos y no confundirlos con las demandas legítimas que se puedan presentar, tanto aquellos que apoyan como aquellos que no están de acuerdo con las protestas. Ambos lados pueden tener posiciones perfectamente válidas que se pueden sostener en una discusión pública, ¿no? Entonces, pero hay que separar los extremos, hay que alejarnos de los extremos, porque si no, terminamos enredados, ¿no?, en esta discusión entre, digamos, grupos que están más bien interesados en promover la violencia de ambos lados. La otra cuestión que creo que es importante es que tener mucho cuidado con el uso de términos como el terrorismo, porque hay que recordar que es un delito.
salvo que exista evidencia muy clara respecto de que ese hecho ocurre respecto a una persona concreta, entonces no hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo para referirse a personas concretas, a grupos concretos, que se tiene evidencia de que efectivamente forman parte de alguna, digamos, grupo de actuación que utiliza métodos terroristas para sus fines, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, estamos difamando, ¿no? Pues es difamación, ¿no? Alguien que te use un adjetivo de ese tipo, sin ningún tipo digamos, de razón, pues es pura difamación. Y esa es una forma, digamos, muy peligrosa, ¿no? Porque tiene una fuerte carga, digamos, peyorativa, el uso de ese tipo de adjetivos. Bien, gracias a Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, por estas reflexiones. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Muy bien, buenas noches.